en caso que hayan preguntas por el chat, o bien que no se escuche adecuadamente, o si hay alguna pregunta viva voz, me pueden interrumpir con toda confianza, ¿ya? Un pequeño error ahí que estoy viendo en la escritura, semestre 2021, por si acá, ¿ya? Así que un pequeño error en el escrito de esta primera diapositiva, ¿cierto? Entonces, bueno, damos un poquito la introducción, ¿cierto? Que comentábamos hace un ratito, este es el curso Proyecto de Vialidad Urbana. Esta es la primera clase sincrónica, ahí les voy a contar un poquito por qué lo menciono con más detalle, donde vamos a ver introducción al curso, el proyecto que vamos a desarrollar y algunas características y proyectos de transporte público en general, ¿ya? Entonces, bueno, como les mencionaba, mi nombre es Sebastián Seriani, yo voy a ser su profesor del curso y vamos a tener dentro del equipo docente a Franco Rodríguez y Diego Aguirre, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. Entonces, primero quería un poco saber de ustedes, ¿cierto? Yo sé que somos muchos y como mencionaba antes, somos algo así como 63 alumnos, alumnas, inscritas, y de alguna forma quiero saber un poco qué esperan del curso. Si alguno se anima, alguna se anima a escribir en el chat, bienvenido, bienvenida sea, ¿cierto? O sea, traten de alguna forma de contarnos qué esperan. Ahí se me ocurre, por ejemplo, que pudieran escribir algunas cosas. Franco me puede ir comentando ahí, que yo no puedo ver el chat, como les decía, pero me puede ir comentando qué van diciendo, ¿cierto? Pero ¿qué esperan? ¿Esperan que este curso les sirva para trabajar en equipo? ¿Esperan que este curso les permita conocer sobre diseño de proyectos? ¿Cómo elaborar un diagnóstico de un proyecto? ¿Cómo hacer una evaluación de un proyecto? Cuéntenos un poco qué esperan y por otro lado, si en el mismo comentario pueden decir de qué especialidad son, para también saber un poco de ustedes qué esperan, pero también desde dónde vienen, ¿cierto? De qué es lo que ustedes andan buscando, ¿cierto? Y ojalá esta expectativa cumplirla, la vamos a revisar idealmente al final del curso, y de esa forma vamos a ver si lo podemos lograr, ¿cierto? Así que anímense un poco ahí, les dejo unos segundos para que le den una mirada y los motivo un poco con esta foto, que fue un proyecto que desarrollaron algunos alumnos hace algún tiempo atrás, algunas versiones de este curso, donde elaboraban un paradero con alguna intermodalidad con bicicleta, ¿cierto? Y esto lo hacían en SketchUp, que es un programa, ¿cierto?, que algunos de ustedes ya conocen, y que simplemente permite elaborar proyectos, ¿cierto?, y llevarlos en una versión 3D que se puede ver a nivel de interfaz más simple. No sé si alguien ha escrito por el chat, ahí Franco me Eh, puede ir soplando. bueno, hola Sebastián. Hasta ahora no, nadie todavía. Ok, ya, estamos muy tímidos todavía. Bueno, de a poco vamos a ir generando nuevas plataformas Ah, de bueno, interacción. ya hay una Ya persona. hay uno, ya, bacán. Agustín Santamaría dice, yo soy industrial y Ok, creo que los ramos anteriores de movilidad urbana han sido muy teóricos. ok, perfecto. Vi- Dale nomás. Vicente Carlo dice, aprender más de desarrollo de proyectos y los tipos variables que influyen. Soy de industrial. Perfecto. Bueno, un poco con esto. Eh, Ah, ah, bueno, ahora se animaron. ahí se Está animaron todos, ya, bien. Agustín Santamaría, dice, espero que sea más introducido. Corina Isabel dice, espero que el curso nos permita ampliar nuestros conocimientos y retar nuestras capacidades. Soy de industrial. Perfecto. Bueno, sigan escribiendo en ese chat, independiente que sigamos con la presentación, porque de verdad nos interesa mucho, porque así nosotros ajustamos también nuestro programa, el contenido, un poco llegando a esa expectativa. Me gusta mucho un poco lo que comentan, ¿cierto? Ahí los alumnos, ¿cierto? Y esto de que hay cursos que son muy teóricos, y eso lo vamos a ver acá en términos prácticos definitivamente. Vamos a hacer proyectos, y para hacer proyectos hay que saber de teoría, obviamente, pero aquí vamos a ir en una metodología que les vamos a contar más adelante sobre cómo ir usando la teoría, pero de una forma un poquito más experimental. Así que, y en ese sentido vamos a desarrollar proyectos, vamos a aplicar algunas herramientas, así que esperemos un poco que lleguemos a eso. Así que súper. Sigan escribiendo por ese chat con toda confianza y vamos un poco llenando un poco estas preguntas, ¿ya? Yo voy a seguir.
Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy día en esta clase, cierto? Vamos a hablar, como les decía, un poco del curso, el proyecto y algunos tipos de proyectos y definiciones, ¿cierto? Y los vamos a motivar también con qué pasa con las ciudades, cómo ha evolucionado TP es transporte público. Ya les voy a explicar por qué vamos a hablar de transporte público en este curso. Y cómo ha evolucionado este transporte público en las ciudades, qué significa transporte público y cómo ha cambiado en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué proyecto vamos a desarrollar? Bueno, vamos a hacer un proyecto de transporte público en la comuna de Renca, ¿ya? Ese va a ser el objetivo del curso en términos de el proyecto a definir, va a ser la gran tarea, ¿cierto? ¿Y cuál será la metodología? Y acá hay una metodología re entretenida que yo iba aprendiendo con esto de los cursos de formación docente, que es en base a que los alumnos vayan trabajando en grupo y vayan escogiendo, por ejemplo, alguna situación. En este caso proponemos diagnosticar a partir de un recorrido, ¿cierto?, de Transantiago en la comuna de Renca, y hacer un diagnóstico, hacer después a partir de eso una elaboración de propuestas de solución, y en base a eso ustedes van a ir evaluando el proyecto y van a ir viendo qué componentes se necesitan, qué variables son las relevantes, etc. Y nosotros como equipo docente vamos a ir apoyando el proceso. Entonces, esta metodología se basa en el proceso creativo, donde ustedes van de alguna forma haciendo un diagnóstico, viendo la teoría, ¿cierto? Viendo qué son los estándares, la normativa, etc. Pero también van haciendo de alguna forma una solución, un proyecto donde ustedes le ponen el criterio, van haciendo un pensamiento crítico, van elaborando, ¿cierto?, una idea, y la idea después la van transformando en un concepto, y el concepto después lo van evaluando, ¿se fijan? Y la evaluación de alguna manera justifica, ¿cierto?, su diseño y todo lo que viene atrás. Entonces, de esa forma ustedes aplican la teoría en algún proyecto conocido, ¿cierto?, o elaborado por ustedes, nuevo, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es un poco la idea que les voy a contar, y vamos a trabajar en grupo, y aquí me detengo un ratito. Ustedes ya pueden ver en Canvas la lista de los grupos, ¿ya? Tratamos de que fueran lo más parejo posible. Ya les voy a contar un poquito más de los grupos, ¿ya? Lo importante esto es súper importante que lo tengan en cuenta. El curso tiene entregas, son entregas parciales, y las entregas son la recopilación un poco de ciertas tareas, de material que nosotros los vamos a evaluar. Imagínense como que si fueran las pruebas, ¿cierto? Pero le llamamos entregas porque son entregas grupales, y ahí están las fechas, para que ustedes ya las registren. Van a haber dos entregas importantes, una que va a estar básicamente pensada en diagnóstico, que es terreno y conflicto, y otra es ideas de solución y anteproyecto. Ahí va a estar la idea, ¿cierto? Lo que ustedes van a poner como solución a resolver de alguna forma, ¿ya? Y finalmente vamos a tener la entrega final, que es el examen, ¿ya? No hay exhibición porque estamos trabajando en proyectos, ¿cierto? Y vamos a tener tareas intermedias, tareas que van a ir evaluando contenidos y algunas cosas que no van a estar tal vez dentro de estas propias entregas, ¿ya? Toda esta información ustedes la pueden ver en Canvas, en un documento que se llama el Syllabus, ¿ya? Ahí les voy a ir contando un poquito más. Los grupos. Entonces tratamos de armar grupos de cinco integrantes, algunos van a ser un poquito más, de 6, y la idea es que fueran aleatorios, que hubiera un mix idealmente de especialidades, y de alguna forma se enumeran, ¿cierto? Ahí, perdón, me equivoqué, del 1 al 4, eso está mal, se van enumerando, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver ahí del 1 al 12, porque hay 12 grupos aproximadamente, y ustedes entonces se van a ir escogiendo, ¿cierto? Entonces todos los 1 se juntan, todos los 2 se juntan, yo ya lo agrupé, ustedes pueden ver ahí en Canvas el Excel, y las condiciones tienen que ser ojalá donde exista una buena combinación de especialidades, o sea, qué mejor que aprovechemos este curso que muchos de ustedes vienen de industria, de obras civiles, de computación, eléctrica, ambiental, etcétera. Entonces, y eso les va a tocar en algún proyecto, o sea, trabajar con otras disciplinas, otras personas que vienen de otras disciplinas, de otras áreas. Y entonces, en ese sentido, ustedes van a combinar ahí diferentes lógicas, van a combinar diferentes experiencias, diferentes criterios, y eso hace que el proyecto sea más rico. Ahora, es aleatorio porque en general en una pega o en un proyecto les va a tocar así, van a tener que trabajar con gente que no conocen, y eso genera cierta dificultad de ponerse de acuerdo, de enfrentar ciertas situaciones incómodas, etcétera, ¿ya? Y eso nos pone también a trabajar otras cosas que son habilidades tal vez más
transversales, ¿cierto? De cómo generar liderazgos, cómo generar trabajo en grupo, entre otras cosas, ¿ya? Y cada grupo yo les voy a pedir que elija un o una representante, y esa persona va a ser la que va a estar en contacto, en link con nosotros. Entonces, por ejemplo, si esa persona se elige una, no sé, una alumna, por ejemplo, dentro de un grupo, esa alumna va a tener que enviar, por ejemplo, la tarea grupal, o sea, perdón, la entrega grupal, o también, claro, la tarea grupal, porque van a ser, las tareas también van a ser grupales. Entonces, y esa persona va a ser la que va a tener el feedback con nosotros. Y esa persona, de alguna forma, traspasa la información al resto del grupo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de comunicarnos para que también no nos llenemos de muchos mails y haya, existe una buena comunicación también entre el grupo. Ahí se van definiendo ustedes roles, ¿cierto? De repente, esa persona representante puede ser la que lleva un poquito las comunicaciones con nosotros, y de repente hay una persona que es más bien la que lleva el registro de los documentos, y ahí ustedes se van ordenando, ¿ya? Entonces, toda esta información está explicada en Canvas en el documento Syllabus que yo les estoy contando, pero aquí les estoy haciendo un mini resumen. Canvas lo vamos a usar principalmente como repositorio, y vamos a dar anuncios, actividades, ahí vamos a poner las tareas, las notas. No recomiendo mucho tal vez poner opiniones y generar diálogos en esa plataforma, no me acomoda mucho, no he tenido buena experiencia, capaz que ustedes también han tenido no tan buena, o capaz que buena en otros cursos, pero prefiero que lo hablemos por mail de repente cosas, y así me llega directamente al correo y no tengo que estar en la plataforma buscando los correos, así que prefiero que me escriban al mail, o a Diego o a Franco, pero por mail, y vamos a usar entonces Canvas como unidad de soporte, tal como lo han usado ustedes para otros cursos. Entonces, pasemos al siguiente tema. ¿Qué es Renca? No sé si alguno de ustedes tiene la oportunidad de haber visitado la comuna. Me avisan si es que alguien está escribiendo en el chat un poco acerca de esto. Pero Renca es una comuna bien particular, es una comuna que queda cerca del aeropuerto, en Santiago, y tiene muchas situaciones puntuales a analizar desde el punto de vista del transporte público. Es una comuna que está rodeada de autopistas y de un cerro, o sea, le estoy dando algunas pistas de cómo van a ir ustedes analizando el diagnóstico, ¿cierto? Pero es muy compleja también desde el punto de vista social, y por lo mismo tiene un desafío el poder trabajar ahí, ¿ya? Sebastián, Pedro Dale José nomás, Vega dice que si puedes volver a las fechas de las entregas, por no favor. hay problema. Sí, vamos para atrás. Ahí, perdón. Ahí estamos. Tenemos una primera entrega el 13 de abril, y tenemos una segunda entrega el 18 de mayo. Esas son las entregas principales. Y la entrega final, que es el examen, es el 9 de julio. ¿Sí? Fernanda dice, ¿las presentaciones van a estar disponibles en Canvas? Exacto. Todo esto que estamos conversando ya está en proceso de grabación, y supuestamente lo vamos a subir después a Canvas. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Estamos bien? Vamos. ¿Sí? Si quieren, antes de pasar a Renca, les aprovecho de contar un poco cómo vamos a hacer las clases. Tal vez eso les, un poco recogiéndome de la última pregunta. Las clases las vamos a hacer como les explicaba un poco por Canvas, de acuerdo a tres componentes principales. Vamos a usar material del curso del año pasado como material grabado, que es material esencial. Y ese material yo se los voy a subir a Canvas. Entonces, vamos a organizarnos, ahí les voy a ir comentando más detalle con más tiempo, pero la idea es que los martes, en el horario de la clase, en el módulo 1 del martes, o sea, de 12:30 a 1:30, ustedes puedan ver desde sus casas, obviamente, ese material grabado. O sea, vamos a usar ese módulo para decir, mire, el profesor, el equipo docente, con Franco y Diego, nos envía este material, que es lo mínimo que yo necesito saber del curso. Y luego, en el segundo módulo del día martes, nosotros vamos a hacer una interacción con ustedes. Vamos a hacer una clase sincrónica. Ya no va a ser grabada, y vamos a asistir como lo estamos haciendo ahora, pero eso va a ser en el módulo 2 del día martes, de 1:30 a 2:30. ¿Ya? Y de esa manera vamos a interactuar, vamos a llevar a la práctica lo aprendido en la clase base, en la clase mínima, ¿cierto? Con los mínimos contenidos. Además, nosotros les vamos a mandar material complementario, donde van a ustedes recibir manuales, normativas, algunas recomendaciones de lectura, etcétera.
Y también vamos a tener entonces, por otro lado, la ayudantía, que va a ser una clase sincrónica, o sea, va a ser online y en vivo, y va a ser los días jueves de 12:30 a 1:30, ¿ya? Entonces, si se fijan, vamos a tratar de alguna forma de ir combinando varias técnicas o varios instrumentos para trabajar un poco la metodología del curso. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Vamos entonces con Renca. ¿Qué es lo que es Renca? Entonces, hay hartas cosas importantes en Renca. Acá les muestro la demanda por transporte. Hay una distribución de demanda importante. Estos puntitos muestran las subidas por pasajero. Obviamente, mientras el puntito más grande es donde se concentra la mayor cantidad de pasajeros. Si ustedes se fijan, esa cantidad se concentra en un punto especial que es la plaza de Renca, ¿ya? Y si se fijan, la comuna está rodeada de autopistas. Por un lado Vespucio, por otro lado, por abajo está la autopista, la autopista Costa Arena Norte, perdón. Por otro lado está la autopista central por la derecha, ¿cierto? Y arriba en el norte está el Cerro Renca. Y entonces ustedes ya van a encontrar este tipo de información, ¿ya? Por otro lado aparece el tema de la accesibilidad. ¿Qué tan accesibles son los paraderos? Entonces ya hay cierta información que ustedes pueden ir buscando, ¿ya? Acá entonces muestra los colores, ¿cierto? Mientras más rojo es porque es menos accesible, mientras más blanco es porque es más accesible. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tanto son los paraderos accesibles? Bueno, acá aparece cierta información, ¿ya? Entonces, se fijan, hay cierta dificultad en ciertas zonas de que no hay muchos paraderos para poder acceder a ellos. A nivel infraestructura, hay harto que decir, ¿cierto? O sea, a nivel de transporte público, hay mucho de vialidad, ¿cierto? Pero muy poco de prioridades a buses, corredores, pistas solo bus, y para qué decir ciclovía, ¿ya? Esta información está un poquito desactualizada, pero les permite tener cierta idea de lo que ustedes están analizando, ¿ya? Entonces hay un tema de infraestructura importante a analizar. Y no menor es que como hay estas restricciones de acceso por esta infraestructura de transporte que, si bien conectan globalmente, también de alguna forma desconectan o dejan aislado el tema local, ¿cierto? Porque ¿cómo yo accedo a la comuna? Bueno, solo por estos puntos, ¿cierto? Que aparecen ahí en rojo. Entonces, de estos puntos, bueno, ¿cuáles son accesibles y cómo puedo llegar a ellos, ¿cierto? ¿En qué medio? Primero, hay que ver que algunos no están habilitados para transitar desde el punto de vista peatonal, ya sea porque no hay vereda o porque es muy riesgoso, etc. Entonces ahí, si ustedes se fijan, solo los verdes son los que se pueden transitar desde el punto de vista peatonal. Y por otro lado, aparecen también cuáles son los verdes que se pueden transitar desde el punto de vista de transporte público. Y hay otros que definitivamente no hay radios de giro disponibles para que el peatón, perdón, para que el transporte público haga los radios de giro, vire, haga los virajes, los buses son muy largos, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay harto que decir, ¿se fijan? A nivel de infraestructura. Entonces, ¿cómo la infraestructura pueden afectar la calidad de vida y otras cosas? También es algo que podemos ver también asociado a este tipo de datos, ¿cierto? Pero aquí nos vamos a concentrar en transporte público. Y por último, en esta tercera parte del curso, después le voy a dar la palabra a Franco, que va a seguir un poco con la motivación de esta clase. No sé si hay alguna pregunta ahí, Franco, No, simplemente enfatizar que Renca es el territorio donde ustedes van a hacer el proyecto. La idea es que ustedes tienen que analizar bien el territorio a nivel de movilidad, encontrando las cosas positivas, negativas, para que en base a eso ustedes en grupo puedan definir cómo optimizar la movilidad, cómo mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en ese territorio. Era simplemente eso. Súper. O sea, y también aprovechando ese buen comentario de Franco, la idea es que tomemos, por ejemplo, el desafío es tomar un recorrido de transporte público a nivel de superficie, pero es importante que y de a poco van a ir saliendo cosas, como lo que dice Franco, de qué es lo que está detrás de eso. El recorrido no es algo aislado, algo que Franco después va a ir comentando más adelante, sino que tiene una sección de ciudad, está inserto en una espacialidad, está ubicado de alguna forma que está conectando un lugar con otro. Entonces, ¿qué es lo que está asociado a ese recorrido? Ustedes a partir de ese recorrido van a ir viendo cosas como
ciclovías tal vez, van a ir viendo las conexiones con futuras estaciones de metro, van a ir viendo otras cosas que van apareciendo, la accesibilidad en los cruces, y eso también puede ser parte del proyecto, ¿ya? O sea, no solamente la operación del transporte público, sino que también otras cosas, ¿cierto? Y pensando en eso, aquí hay un poco, lo que les queremos mostrar es un ejemplo o tipos de proyectos de transporte público. Esta es una foto, ¿cierto?, del Metro de Santiago, pero es un tipo de transporte público, hay muchos otros, ¿cierto? Y en ese sentido, podemos clasificar los proyectos de varias formas. Un tipo de proyectos son los estructurales, los que definitivamente cambian la matriz origen-destino, ¿cierto? Cambian los viajes, cambian la ruta, etc. Pero hay algunos que no son, ¿cierto?, de esa manera. Un ejemplo estructural, no sé si ustedes reconocen un poco esta foto, pero tal vez no les parece familiar, ¿cierto? Pero esta foto, no sé si alguna se anima a escribir en el chat, pero esta foto es Santiago, les doy alguna pista, es el centro de Santiago. No sé si alguien se animó, lo reconoció, ¿les suena? ¿No? No, parece, Aún no lo aún no. reconozco. Tal vez esto lo reconoce mejor, ¿cierto? Efectivamente, el mismo lugar, es el Paseo Humada, ¿cierto? Pero miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, esto es un proyecto estructural, porque ustedes ven cómo cambia, ¿cierto? La matriz origen-destino potencialmente cambió, se generaron nuevos viajes, los modos cambiaron absolutamente. ¿Se fijan? Esto es un proyecto estructural, ¿ya? Hay otros proyectos que no son estructurales, un lomo de toro, ¿cierto? Un resalto, que permite reducir la velocidad, ¿cierto?, de los vehículos que transitan por ahí, eso no es estructural, ¿cierto? Y ahí vemos un ejemplo claro, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden diferenciar qué proyectos van a hacer ustedes, ¿ya? Ahora, hay un plan siempre detrás de un proyecto, ¿cierto?, a nivel de transporte público. Entonces yo quiero, por ejemplo, conectar un tranvía que vaya desde la Plaza de Renca al aeropuerto, por ejemplo. Eso puede ser, por ejemplo, un plan, ¿ya? La pregunta es, ¿será buena idea? Bueno, y ahí nos vamos a ir haciendo preguntas, ¿cierto? ¿Cómo puedo medir eso? Bueno, hay un costo-efectividad, cuánto me cuesta la inversión inicial, qué beneficios me va a traer desde el punto de vista de efectividad, es eficiente o no, cuánta demanda va a generar, se justifica, cuántos kilómetros por dónde va a ser el trazado, cuál es el ancho disponible que tengo para poder implementar este proyecto. Hay varias preguntas que definitivamente nos van a decir, mire, este proyecto sí puede seguir o aquí me tengo que buscar otra alternativa, ¿cierto? Y en ese sentido, la alternativa va a ser opciones de proyecto. Entonces voy a decir, mire, voy a construir un tranvía, no, mire, mejor sabe que no me da el ancho, entonces voy a tener que ir tal vez por buses eléctricos, que es una segunda alternativa muy interesante. No, mire, sabe que definitivamente no voy a poder hacer eso y voy a tener que extender la línea de metro actual y voy a hacer la línea 7, ¿cierto? Que va a llegar desde la zona de Renca, ¿cierto? Pero va a pasar por fuera de Renca y va a llegar al aeropuerto hasta el otro lado. Fíjense, ahí ustedes van buscando opciones de proyecto, ¿ya? Y dentro de las opciones, obviamente hay diferentes etapas, ¿cierto? Y ustedes van a ir viendo cómo ir avanzando, ¿cierto? Lo primero es que ustedes tienen que definir un área de influencia, ¿cierto? Y qué impacto genera, ¿cierto? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde se ubican? ¿Hacia dónde va ese recorrido? ¿Qué conecta con qué conecta? ¿Cuántas cuadras más hacia un lado me tengo que correr? ¿Qué relaciones hay? ¿Los pasajeros vienen de qué lugar a qué lugar? En fin, ¿ya? La recolección de datos, información. En este curso yo les pido muy fuertemente, no vayan a terreno, no es necesario, acuérdense que estamos en pandemia, no es necesario ir a terreno, busquemos información online, a través de Google Maps, de tráfico, Waze, lo que fuera, pero les pido que no vayan a terreno para evitar contagios. Pero busquemos información, qué cosas vamos a medir, etcétera. ¿Ya? Vamos a tener que ir viendo la demanda, cómo proyectamos esa demanda. Y aquí buscamos algunas cosas de los cursos anteriores, ¿cierto? De los cursos que ustedes decían de la concentración. Cómo proyectar demanda, cómo manejar eso. ¿Cómo modelar? Y aquí también vamos a usar algunos modelos. Vamos a usar modelos que permitan saber cómo está la situación actual y después, obviamente, la futura, ¿ya? A partir de ciertas alternativas de solución. ¿Qué cosas vamos a proponer? Bueno, ¿qué vamos a generar? ¿Cómo vamos a hacer esa solución? ¿Qué materialidad va a tener? Etcétera. Vamos a tener que buscar la forma, ¿cierto?, de cuantificar, ¿cierto?, esos beneficios, ¿cierto? Hay obviamente una elaboración de prediseño, ¿cierto?, en un proyecto, y no menor una participación ciudadana, que muchas veces esta participación ciudadana se recoge al final del proyecto, lo que es un error.
La participación ciudadana tiene que estar al inicio del proyecto, donde se levanten las demandas de las personas que están influenciadas por el proyecto, están relacionadas, ¿ya? De esa manera el proyecto es mucho más rico, ¿cierto? Porque se genera esa interacción. Obviamente ahí se elige la mejor alternativa, ¿cierto? En base a evaluación social de proyectos, ya les vamos a contar sobre eso, y entonces se genera este anteproyecto, ¿cierto? Con el diseño, ¿ya? Y después viene la ingeniería de detalle, que es como lo más detallado, ¿cierto? Lo más específico, donde se hablan de los perfiles, de los fierros, ¿cierto? De cuánto tiene que ser el cálculo estructural, ¿cierto? Del pavimento, de lo que fuera, ¿ya? Entonces esa es la parte de ingeniería de detalle mucho más específico. Nosotros vamos a tratar de llegar a una etapa mucho anterior, ¿cierto? A nivel de diseño de perfil, a nivel, ni siquiera tal vez anteproyecto, que ya es harto detalle, ¿ya? ¿Para qué decir? No vamos a llegar obviamente a construcción. Esperemos que de alguna manera los proyectos que hagan ustedes los tome el municipio y se puedan implementar. Eso sería genial. Y obviamente mantención y seguimiento. Eso viene posterior, ¿cierto? Saber qué pasa después. ¿Cómo vamos a mantener este lugar? Ahí ustedes también pueden proponer ideas también, no menores. O sea, si igual no los vamos a trabajar nosotros tan profundo, también ustedes pueden decir, por ejemplo, qué modelo de gestión es más adecuado, quién va a mantener los paraderos, por ejemplo, quién va a mantener la vialidad, quién va a hacer espacio público, ¿cierto? Y cómo vamos a mantener la ciclovía, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre prediseño y anteproyecto? Bueno, el prediseño es una representación en planta, ¿cierto? Una mirada desde arriba, ¿cierto? Una mirada desde una observación donde se ve el plano, ¿cierto? Y se ve cuantificación aproximada del proyecto. Pero el anteproyecto es todo el detalle que aparece acá, desde infraestructura, geometría, servicios, expropiaciones, elementos de señalización, elementos de seguridad, mobiliario. Ojalá podamos llegar a lo más de esto, lo que más podamos de esto, ¿ya? Y de alguna manera representar de mejor manera el proyecto. Esto es un poco el esquema de lo que les contaba antes. Hay veces que los proyectos van a pertenecer a un plan, hay veces que no, hay veces que va a ser estructural, hay veces que no, y hay diferentes fases, ¿se fijan? Hay una fase de diagnóstico, que es un poco la primera entrega, ¿cierto?, que vamos a hacer en este curso. Hay una segunda fase que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Después viene el proyecto definitivo, ¿cierto?, y la ejecución, ¿cierto?, que esas son etapas que no vamos a alcanzar a ver con mucho detalle en este curso, ¿ya? Y obviamente ustedes van a tener que ir viendo la alternativa, van a tener que ir viendo qué proyecto es mejor, van a tener que usar criterios, etcétera, ¿ya? Así que eso por un poco de mi parte, contarles un poco la clase, y ahora les dejo a Franco, que va a continuar un poco con esta última parte de la clase y va a permitir cierta interacción con ustedes. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí yo me salgo de acá y Dejar de compartir. dejo de compartir. Ay, perdón. Ahora, Sebastián, te va a tocar a ti avisarme si alguien pregunta algo. Perfecto. ¿Todos están viendo la presentación? ¿Se ve? Ahí, en un Sí, en un perfecto. ratico, ahí sí, perfecto, sí. Ya, buenísimo. Bueno, primero que todo, agradecerle a Sebastián por invitarme a este curso, darles la bienvenida también a ustedes, chiquillos. De nuevo decirles, bueno, yo soy Franco Rodríguez, soy arquitecto urbanista, y la idea de estar yo aquí presente y estar en este curso es para tratar de abrirles un poco la mente en el sentido de que la ciudad la hace un equipo interdisciplinario, no solamente ingenieros, no solamente arquitectos, sino están geógrafos, están topógrafos, están sociólogos, de todo tipo, personas de todo tipo, profesionales de todo tipo, y eso hace que los proyectos sean interdisciplinares y tengan diferentes visiones. También decirles que la ciudad es un ente que está en constante evolución. No es la misma la ciudad desde mediados del siglo XV a la que estamos ahora, y eso hace que tanto los proyectos como la visión que tienen los profesionales sobre cómo construir una ciudad cambie. Y esa es mi misión de este curso, abrirles un poco la mente en el sentido de hacia dónde se está dirigiendo la ciudad y cómo empezó y cuáles son los retos que tuvo tanto desde
la explosión de la revolución industrial, vamos a tocar algunos temas de cómo era la ciudad en esos tiempos hasta la actualidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? ¿Qué más vamos a ver como a modo spoiler? La idea es explicarles de una forma sencilla y muy general cuáles eran las visiones de 3 hitos de la ciudad que he tenido, desde la revolución industrial, desde 1800, cómo se concibía la ciudad, qué cambios a nivel de infraestructura, de morfología tuvo, por ejemplo, la llegada del ferrocarril a nivel urbano, después cuál tuvo también el cambio que tuvo que sufrir la ciudad por el boom del auto en el urbanismo moderno de 1930 aproximadamente, y cuál fue esa incidencia para que las ciudades se llenaran, por ejemplo, de autopistas, hasta llegar a la ciudad digital o a la ciudad contemporánea, en donde la escala humana empezó a retomarse. El peatón se toma como el punto focal de los proyectos urbanos y como hasta el punto de que ciudades actualmente están demoliendo sus autopistas para generar otro tipo de confort u otro tipo de espacios, tanto para el transporte público como para las personas. Entonces, vamos a ver en el transcurso del curso cuáles eran las tipologías, cuáles eran los retos que tenían, por ejemplo, la revolución industrial, el cambio que tuvo que hacer la ciudad para adecuarse a todos estos nuevos medios de transporte, viendo además que el caos de transporte no es solamente ahora, sino lo tuvimos desde siempre. Por ejemplo, cómo las leyes han sido de alguna manera tapones para la innovación. La imagen que ven a la derecha es un red flagger, es una persona que le pagaban el gobierno local para que se ponga, por ejemplo, adelante de un automóvil y que el automóvil pueda circular a la velocidad de peatón, porque en ese tiempo el auge de los carruajes jalados a caballo era el medio de transporte primordial de ese tiempo. Entonces, había ciertas presiones de los dueños de los carruajes que hacían que, bueno, si alguien quería tener un auto, por ejemplo, tenía que ir a la velocidad del carruaje. Y también ciertos miedos a nuevos medios de transporte que decían que las personas se iban a terminar teniendo accidentes, ¿cierto? En las vías tampoco estaban muy adecuadas para estos nuevos medios de transporte, lo cual se puso una ley que, por ejemplo, una persona tenía que ir adelante en un auto con una bandera. Y ese tipo de cosas también, la idea es que ustedes vayan conociendo este tipo de cosas, también preguntarse qué tipo de reglamentaciones están también en la actualidad frenando un poco la innovación a nivel de transporte. Luego saltamos un poco también a lo que les decía, el modernismo, el boom del auto, el boom de las autopistas, las visiones de los urbanistas, de los desarrolladores, de los que creaban ciudad en ese entonces, cómo era la preferencia total al transporte vehicular y cómo se concebía la ciudad en esos tiempos. Este es en la parte derecha es un croquis de un urbanista muy conocido que se llama Le Corbusier, y él sentía que las conectividades tenían que ser muy adecuadas al automóvil, dejando tanto por fuera el transporte público como la persona. Pero eso, menos mal, cambió en estos últimos años, y como decía Sebastián, la idea también es privilegiar a las personas, ver las reales necesidades, y esto hace que también entren nuevos servicios de transporte, nuevas modalidades, que otros ya antiguos, como el tranvía, evolucionen, el espacio por donde transita estos medios de transporte también cambien. Ahí también, así como vimos una imagen del Paseo Humada, ¿cierto? Acá en Santiago, vemos una en Nueva York en donde se pasó de privilegiar un transporte privado a darle un espacio a las personas. Pero también, como decía Sebastián, también están apareciendo nuevos medios de transporte alternativos. Si ustedes ven que se les vienen nuevas ideas y de todo el levantamiento que hacen en Renca y se les ocurre hacer un tipo de transporte alternativo, bienvenido. Se están haciendo muchas cosas interesantes en el mundo, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, a nivel latinoamericano también hay proyectos urbanos muy importantes. Este es el Metrocable de Medellín, por ejemplo.
Y bueno, y la gran pregunta es, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos con todas estas nuevas, con toda la innovación, con todas sus mentes procesando nuevos proyectos todos los días? La idea es que no resolvamos un proyecto de la forma que se hace tradicionalmente, sino invitarlos a que vean más allá. ¿Y esto cómo? Viendo las nuevas tecnologías, integrando todo lo que está a nuestro alcance para que esos proyectos sean muy potenciados en lo que veamos a final de semestre. Así que vamos a ver también la evolución de los proyectos urbanos asociados a movilidad. Les vamos a mostrar algunos buenos ejemplos, tanto a nivel europeo como estadounidense, como también latinoamericano, pero también decirles las diferencias entre similares proyectos. Por ejemplo, un sistema de BRT que está funcionando en Curitiba es lo mismo al que está funcionando, por ejemplo, en Bogotá o al ex Transantiago. Son en teoría similares, pero sabemos de alguna forma, para los que los han utilizado, los han estudiado, los que los han vivido, no necesariamente es similar. Y vamos a saber también por qué diferenciarlo. También me comprometo a ayudarles, a darles lineamientos de cómo hacer un diagnóstico urbano preciso. A veces se nos dificulta saber qué buscar, qué necesitamos. No necesitamos buscar todo de renca para definir nuestro proyecto, sino obviamente centrarnos en las variables que realmente necesitamos. Y algo súper importante, cómo graficarlas y cómo expresarlas o darlas a conocer a las otras personas para que obviamente sepan o les llegue el mensaje claro de cuál es, por ejemplo, el impacto o la necesidad de ese lugar. Entonces, ahí se va a definir también cuál es el área de influencia, cuáles son las variables a levantar, cuál es la data prioritaria que necesitan ustedes levantar, y algo también importante, cómo mostrar esos resultados. Entendiendo también, por ejemplo, que llega una movilidad 2.0 a las ciudades, la gente ya no se está transportando como hace 10 años atrás, hay nuevos vehículos en las ciudades, plataformas digitales que también nos están llevando de un lugar a otro. Las personas están optando por nuevas formas amigables con el medio ambiente, buses eléctricos, y es como introducimos también las nuevas tecnologías a cómo seguirnos moviendo y ojalá de un modo más accesible, asequible, pero también muy consciente con el medio ambiente. Y lo otro importante de la movilidad 2.0 es también cómo esta data que va resultando de estas nuevas tecnologías, de la conectividad, cómo nos ayuda a tomar también criterios de diseño para después verlo reflejado en un proyecto. No sé si ustedes ya conocen la tecnología de la red neuronal, por ejemplo, que hace que a través de cámaras conectadas a ciertos programas empiezan uno a enseñarles cosas que, por ejemplo, nos cuantifiquen cuántas bicicletas están pasando, pasar del aforo tradicional de persona a persona a pasar con una red neuronal que lo haga en tiempo real 24/7 por nosotros, y que sea una base de data que se nutre día a día, y eso sirve para tomar mejores decisiones a nivel de desarrollo de proyectos de forma urbana. Entonces, la idea es cómo aplicar las nuevas tecnologías al proyecto. La idea es invitarlos a ustedes a que abran sus mentes y vean todas las posibilidades de cómo generar el proyecto que ustedes ya van a ir armando desde el día de hoy. Y esto es un claro ejemplo de algunas cosas que, como ya les decía, el Machine Learning o la red neuronal, querer mostrarles para los que no las han visto cómo funcionan. La idea es empezar a explicarles también cómo podemos hacer uso de esta tecnología para toma de decisiones a nivel de transporte, a nivel de conectividad, a nivel vial, pero también mostrarles con esa data que ustedes están haciendo. Ahí está. ¿Cómo poderla graficar? ¿Cómo poderla observar y cómo poderla procesar? No sé si se está viendo el video, si lo están viendo ustedes. Esta es una herramienta que se llama Kepler, que lo que hace es que ustedes con la data que puedan levantar, introduciéndolas a una página que es de servicio gratuito, ustedes pueden, por ejemplo, graficar
encuestas orígenes-destino, levantamientos de aforo con tiempo y hacer un mapeo interactivo en tiempo real. Entonces, esto también los vamos a ir mostrando cómo hacerlo y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que sean unos secos en Kepler después y puedan empezar a hacer algunos monitoreos y algunos ejercicios. Franco, se vio súper bien el video, por si acaso. Ah, ya, qué bueno. Entonces, y por último, es dejarles como en sus mentes que debemos aprender que nuestro proyecto es parte de la ciudad habitada por personas, aunque suene lo más lógico y redundante, pero es así, y que es parte de algo integral, que nuestro proyecto, el que pensemos, el que desarrollemos desde sus grupos, es parte, si ustedes, por ejemplo, hacen un corredor de Transantiago, tienen que saber que están al lado de una vereda que la hizo otra persona, de una plaza que la hizo otra persona, de unos equipamientos que están alrededor, y que todo es un engranaje que va en pro de la calidad de vida de esas personas. Entonces, que lo piensen como que su proyecto es parte de una integralidad de todo el sistema urbano, y que esto se crea por un equipo interdisciplinar. Por ende, todas las ideas y todos los conceptos y todos los perfiles son bienvenidos para crear un proyecto urbano que funcione. Así que eso es todo, muchachos. Súper. Muchas gracias, Franco. Muy interesante esos ejemplos también, ¿se fijan? Para todos que estuvieron ahí mirando, ¿cierto?, los videos. Interesante cómo poder visualizar cierta información. Así que, más que nada, dejarles la invitación a que después vean este video con calma. Yo les voy a subir este video de esta clase a Canvas. Vamos a tener todo el material ahí. Y dejarlos más que nada invitados, agradecerle a Franco, a Diego por ser parte de este equipo y muy contento de ser su profesor de este curso. Así que ahí voy a aparecer, ¿cierto?, con mi cámara también para despedirme. Esta va a ser la primera clase sincrónica. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener una ayudantía. Franco ahí desarrolló una idea bien entretenida de interacción. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios, mostrando algunos ejemplos. Yo todo esto también se los voy a ir contando por Canvas para que vayamos haciendo seguimiento. Así que espero que les haya gustado, que estén motivados y motivadas. Y cualquier cosa me escriben al mail, a Franco también ahí puso su mail, y seguimos en conversación para partir este semestre con toda la energía, ya, con todas las ganas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Me parece bien. Ahí algunos ya están preguntando, Gracias, o sea, comentando. Sí, agradeciendo algunas cosas, le agradezco a usted, así que no hay problema. Profe, una preguntita. Dale nomás. ¿Este mismo jueves va a haber ayudantía o la próxima semana empiezan? No, este mismo jueves. Ya, perfecto. Sí. Muchas gracias. Yo igual les voy a usar Canvas como también una plataforma para avisar cosas, como esta, por ejemplo. Cuando les toca clases, cuando no. Voy generando en Canvas un calendario para que ustedes vayan viendo ahí cuándo les toca clases, cuándo les toca ayudantía. Ya, súper, gracias. Súper. Bueno, si no hay más preguntas, las dejo, que estén muy bien, que tengan una buena semana, y como les decía, nos avisan cualquier cosa por mail. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.